Buenas tardes, ¿cómo están, queridos hermanos? El Señor los bendiga. Le damos tiempo a que se vayan sumando, que comience esta nueva reunión virtual que vamos a estar celebrando aquí por medio de este recurso que Dios ha puesto en nuestras manos este tiempo. Ahí ya se sumó uno, gloria al Señor, ya son 7. Vamos todavía, pensé que me habían dejado solo. Ahí está Pri, Presero, siempre, creo que hace punta Pri, ¿eh? Le damos gracias a Dios por todos los que se están sumando. Silvia Melo, Dios la bendiga. Alejandra Agüero, Dios te bendiga. Que hace en remeras. Es que hoy estaba con frío hasta hace un ratito con campera y ahora me dio calor. No sé si me está agarrando la andropausia, algo de eso. Buenas tardes, pastor, Dios lo bendiga, dice Lorena. Lidia Ibertini dice saluda. Mi roperito está conectado allí. Mucha gente que se está sumando. Cristo es vida en vivo. Marta Idea Amarilla, Dios la bendiga. Marta, saludos a Rubén, a la familia. Claudia Ferrera, buenas tardes, pastor. Eli Rolón, dejó hoy también su saludo. Gloria al Señor. Ángel Parodi está también conectado. Bien, Ariel Bogado manda un corazón allí. Desde el trabajo, Javier Ruiz, Dios los bendiga. Ángel Parodi dice buenas. Bien, gloria al Señor. ¿Cuántos hermanos se están conectando? ¿Se escucha bien? ¿Todo está perfecto del otro lado, hermanos? Avísenme en cualquier cosa si faltar algo, ¿sí? Buenas tardes, queridos hermanos, dice Silvia Melo. Teresa Laborato dice gracias por recordarme que es miércoles, bendiciones. Saben que nos está pasando a todos, ¿no? Lo de Teresa, hoy estaba charlando con Andy, Judici, me decía de que obviamente nos está costando estar conscientes del día y de la hora. Estamos tan acostumbrados a una estructura y ahora se rompió toda esa estructura y eh, eh, nos cuesta acostumbrarnos. Dice Emi Díaz que no está escuchando. No sé si es que le pasa a ella o le está pasando todo. Hola pastor, bendiciones para todos, dice Mónica Álvarez. Lorena Rizones, se escucha bien. Entonces, Emi, ahora sí, dice, ahora sí se escucha. Me parece que tenías que subir el volumen de tu celular. Así que me dice Sole por ahí, se escucha, dice, bueno, entonces estamos bien, vamos todavía. Tina Gómez dice bendiciones, Mónica Álvarez se escucha bien, Sole dice se escucha bien, Mónica Álvarez también, Eli Vitale, aquí escuchamos, Nadia Tona, yo escucho bien, vamos, gloria a Dios. El Señor está haciendo grandes milagros, eran todos sordos y ahora todos escuchan. Germán Rodríguez dice hola a todos. No sé si hoy tenemos a Gio, el milagro de Dios que está cumpliendo años y seguramente Elizabeth y Ariel están celebrando. Recuerdan, Elizabeth y Ariel llegaron a la iglesia después de la pérdida de un embarazo, con todo lo que esto significa, la tristeza, el dolor que esto implica. Y allí estando en el hospital, en un momento de tremenda dificultad, dolor en su vida, una médica le habló del Señor, les habló, Ariel ya conocía del Señor, y les habló de que el Señor les iba a dar la posibilidad de tener nuevamente un hijo. Y después de un tiempo estar aquí en la iglesia, una hermana tuvo un sueño de esos de Dios, un sueño profético en el que la veía con un bebé varón en brazos. Y al poco tiempo nuestra hermana quedó embarazada y fue hermoso recibir esa noticia. Pero al poco tiempo, cuando faltaba ya 2 meses para que naciera el bebé, tuvo un parto prematuro y todo se complicó. Pero Dios guardó la vida de Gio y hoy celebramos que de eso pasó un año ya, miren, un año. Ya Gio está empezando a caminar, está grande, está gordito, está bien.
así que le damos gracias al Señor por el nuevo año de Gio. No sé si alguien más ha cumplido años en estos días. Por favor, recuérdenmelo, porque mi cabeza está con tantas cosas a veces que se olvida de las cosas. No quiere decir que me esté volviendo viejo, simplemente son muchas cosas y a veces se me escapan. Si alguien más está cumpliendo años en estos días, háganmelo saber por ahí, manden un mensajito, así no quedo tan mal yo, ¿sí? Bien, Dios les bendiga. Hoy, gracias al Señor, pudimos nuevamente tener una jornada solidaria en la iglesia, entregamos ropa y alimentos, entregamos 120 porciones de comida, así que le damos gracias al Señor por permitirnos ayudar y permitirnos bendecir a otras personas que están pasándola mal en este tiempo de dificultad. Así que gracias a todos los hermanos que se sumaron, a todos los colaboradores, un grupo grande de hermanos que han estado ayudándonos en el día de hoy, éramos como 10, algunos con la ropa, otros cocinando, otros entregando la mercadería, armando las viandas para llevar a las personas que no pueden trasladarse, personas que están imposibilitadas, que tienen alguna discapacidad o son ancianos y les alcanzamos la comida a su casa. Así que le damos gracias al Señor. Hoy hicieron una exquisita salsa boloñesa con fideos, así que estuvo riquísimo. Y creo que el menú de este sábado va a ser arroz con pollo amarillo, así que es hermoso el equipo de hermanos que se han sumado, los jóvenes que están trabajando en la confección de la comida. Estoy hablando y se me hace agua la boca como estoy ayunando, se me hace agua la boca, así que no voy a hablar más de comida, hermano, no voy a hablar más de comida, sino empiezo a tragar saliva. Bien, le damos gracias al Señor entonces por la tarea que la iglesia está pudiendo desarrollar. Recuerden que a partir de hoy las viandas solidarias van a ser los miércoles y los sábados. Y bueno, esperamos, si el Señor así nos provee los recursos humanos y económicos, más días en su momento. Así que vamos viendo cómo se va desarrollando la actividad, ¿sí? Por lo pronto la iglesia está presente y está llevando adelante esta tarea. Así que le damos gracias al Señor por eso, ¿sí? Buenas noches, familias, bendiciones, dice Tina Gómez. Sole dice que escucha bajito. Ahí tal vez tenga que levantar un poquito más la voz yo. Así que espero que podamos participar todos de esta reunión sin ningún inconveniente. Cristian Laborato de Estados Unidos, Dios te bendiga. Pastor, abrazo. Cris, te bendecimos, te extrañamos. María Amarilla dice bendiciones, pastor y hermanos, gloria al Señor. Rodrigo Álvarez dice Dios bendiga a esos valientes. Roberto Benito dice gracias, pastor, el Señor respalda la buena obra, bendiciones. Gloria al Señor. Sí, el Señor nos respalda, provee todo en su debido tiempo. Le damos gracias a muchos hermanos que también están colaborando con ofrendas. Hay mercadería para cocinar, yo calculo que por lo menos para 2 semanas más. Así que le damos gracias al Señor por todo el apoyo, el compromiso de todos los que están ayudando, apoyando esta iniciativa. Hola pastor, buenas noches, bendiciones, dice Roxana Calcaño. Lili Díaz lo está viendo. Bien, bien, gloria al Señor. Mercedes María Costa dice bendiciones pastor. Bien, estamos ahí. Alicia Beatriz Poch dice buenas noches pastor. Gerardo, Dios la bendiga hermana. Qué lindo que pueda estar conectado, aunque no sea más que por este medio, ¿sí? Alejandro Pasarini dice bendiciones hermanos. Alejandro es el conductor, el capitán, el jefe de la cocina. Él es el que dirige la batuta, así que lo saludamos a Alejandro y después también el que está repartiendo en la zona de la Blanquita, la mercadería, las viandas. Así que le damos gracias al Señor por su disposición. Mayra Calde dice bendiciones pastor, gloria al Señor, Dios les bendiga a toda la familia, allí a Ramón y a toda la familia. Nadia de Tona, Dios es bueno, le damos gracias al Señor por también la colaboración de ellos. Están colaborado con un cajón de pollo, otros han colaborado con dinero y así se va haciendo la tarea que vamos realizando. Así que le damos gracias al Señor. Si ustedes tienen alguna familia, algún familiar, alguien que está atravesando alguna necesidad, dígale que se acerque por aquí, por la iglesia,
porque donde comen 120, comen 125, ¿sí? Así que el Señor va a multiplicar. Nelson Aquiles dice, Dios te bendiga, pastor. Bien, gloria al Señor. Mónica Amarilla se conectó. Bien, vamos a tomarnos un tiempo para orar. Vamos a tomarnos un tiempo para buscar del Señor en esta tarde en oración. Todos los miércoles acostumbramos nosotros tener ese tiempo de oración, de buscar la presencia del Señor y juntos clamar, presentarnos delante del Señor. Es tan efectiva la oración del acuerdo. Dice la Biblia que cuando 2 o 3 se pusieran de acuerdo, todo lo que pidieran al Padre que está en el cielo, eso va a ocurrir aquí en la tierra. Y esa es la fe que tenemos, que hay poder en la oración, hay poder en el acuerdo, que cuando estamos unidos en el Espíritu, comenzamos a hacer que las cosas que Dios quiere hacer aquí en la tierra comiencen a hacerse realidad, porque en la oración no solo le decimos a Dios qué es lo que esperamos que Él haga, sino que también en la oración el Señor comienza a hablarnos y decirnos también qué es lo que Él está esperando que nosotros hagamos. Y muchas veces Dios nos utiliza para responder oraciones de personas que necesitan ser bendecidas por el Señor. ¿Le pasó alguna vez que el Señor le habló en medio de su tiempo devocional, en su tiempo de oración, llamar a tal persona, visitarla, acercarle tal ofrenda, ayudarla de esta manera y acercarse a esa persona y que esa persona te diga, evidentemente Dios te mandó porque yo estaba pidiéndole a Dios tal cosa, ¿sí? Así lo hace el Señor. Muchas veces nosotros oramos y el Señor nos responde y con señales poderosas, y otras veces en la oración el Señor nos envía como mensajeros suyos a responder las oraciones de otras personas, a tenderle la mano a aquel que lo necesita y mostrarle así el amor del Señor. Así que estamos atentos en este tiempo, oramos por las misiones, llegan constantemente noticias de lo que está pasando en el mundo, las necesidades son tremendas, económicas y espirituales y de salud en muchas partes del mundo. Así que oramos por nuestros hermanos en Estados Unidos, oramos por nuestros hermanos en África, oramos por nuestros hermanos en Europa, oramos para que el Señor toque cada vida, cada corazón y esté sosteniendo a aquel que está atravesando un tiempo de dificultad. Así que nos unimos en oración y en clamor, oramos unos por otros, ¿sí? Oramos unos por otros. Así que si usted tiene algún motivo de oración, si tiene alguna necesidad, recuerde compartirnos allí ese pedido de oración y luego vamos a estar en el tiempo de oración, vamos a estar orando, pero también los intercesores luego van a estar orando por esas necesidades. Amén. Recuerden compartir este video en sus muros también para que sean muchas más las personas que puedan recibir esta palabra de parte del Señor en esta hora. Vamos a orar al Señor, ¿le parece bien? Así comenzamos con esta reunión virtual, esta nueva reunión virtual que nos toca atravesar o vivir en este periodo de aislamiento. Les recuerdo que este viernes vamos a tener una vigilia. Prepárese porque va a ser extraordinaria. ¿Sabe qué? Nosotros no sabíamos, pero el Señor sí, el 15 de mayo fue declarado el día donde se va a estar recordando el valor de la familia en todas las iglesias evangélicas, y nosotros sin saberlo ya habíamos programado una vigilia de 7 de la tarde a 24 horas, de 7 a 12, donde vamos a estar hablando sobre la familia. Vamos a estar restaurando el altar familiar. Así que vamos a estar hablando sobre la economía familiar, sobre los vínculos maritales, sobre la crianza de los hijos. Vamos a estar hablando sobre estos temas. Así que le animo a que se sume, cómo cuidar a nuestros padres mayores y demás. Vamos a estar hablando de distintos temas durante esta vigilia y luego vamos a estar hablando en distintas etapas por las familias. Así que anótese con su familia, no haga ningún plan por un día, deje de ver la serie de Jesús o deje de ver algún otro tipo de serie o películas de Netflix y súmese a esta vigilia virtual que vamos a tener, que va a ser de mucha, pero de mucha bendición, ¿sí? También fue el cumpleaños de Esther, me están diciendo, Esther Díaz. Dios la bendiga, querida hermana, el Señor la bendiga mucho.
Saludos a usted y a toda la familia, ¿sí? Dan Álvarez dice que pide oración por el tío de su mamá, está internado con neumonía y hace un poquito más de un año fue trasplantado. Su nombre es José Castillo. Oramos entonces por José Castillo. Miriam Torceta nos pide que oremos por su trabajo en este tiempo, que el Señor guarde y cubra la fuente laboral de cada uno de nuestros hermanos para que no falte el alimento en ninguna mesa. ¿Sí? Si alguien más tiene algún pedido de oración, nos los deja saber y obviamente los intercesores van a estar orando durante la semana, ya están tomando lista de los pedidos de oración, así que deje allí su pedido de oración, deje allí su necesidad para que podamos estar luego orando por esas necesidades. Amén. Oremos por estas 120 personas que también estamos repartiendo mercadería, dando las viandas solidarias los miércoles y los sábados. Estela Maris González dice: bendiciones, pastor, buenas noches. Bendiciones, iglesia, dice Esther, feliz cumpleaños. Esther Ruiz Flores, sí. Cumplió años, supuestamente. Esther, dígame por favor. Están diciendo aquí porque cumplió años, así que confírmenme. Bien, el Señor les bendiga. Vamos a tomarnos este tiempo para orar, vamos a tomarnos este tiempo para buscar del Señor y buscar su rostro. ¿Qué le parece si se toma de la mano de su familia, si está con sus hijos, si está con su esposo? Tómese de la mano de la familia y juntos vamos a orar para clamar y buscar de la presencia dulce de nuestro Señor Jesucristo. Amado Señor, queremos presentarnos delante de ti, decirte que te amamos, que tú eres lo más especial que nos pudo haber pasado, decirte que, Señor, anhelamos tu presencia. Sabemos que hay poder en el acuerdo. Por eso, como un solo cuerpo, en un solo espíritu, es que oramos por la fuente laboral de cada uno de nuestros hermanos, por las familias, por los hogares, para que tú restaures a aquellas familias que están en crisis o atravesando un tiempo difícil. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, visita cada hogar, visita cada familia, manifiéstate con poder, manifiéstate con señales poderosas de milagros sobre los que están enfermos, de restauración sobre las familias que están en crisis. Manifiéstate con poder, Señor, sobre aquellas familias que están pasando tiempo de necesidad. Sé tú el proveedor de cada familia, de cada hogar, Señor. Suple las necesidades de tu pueblo, Señor. Tú eres nuestro Padre y nosotros somos tus hijos. Y en este tiempo clamamos en el mismo espíritu diciendo: Abba, Padre, papá querido, te necesitamos, Señor. Manifiéstate. Manifiéstate en cada familia, manifiéstate en cada hogar, manifiéstate en cada vida. En el nombre de Jesús de Nazaret, deshace los planes del diablo, deshace los planes de Satanás, Señor, y establece tu reino en nuestras vidas, establece tu reino en nuestras casas, establece tu reino en la iglesia, en nuestra nación argentina. Visítanos, Señor. Necesitamos tu intervención, manifiéstate con poder, Señor. Clamamos a ti. Levantamos nuestro clamor a ti, nuestro ruego, aquel que tiene misericordia de sus hijos, el que nos ama y clama. Señor, clamamos hoy una vez más para que tu reino venga y se establezca en medio nuestro. Bendito sea tu nombre. Ruego en el nombre de Jesús por los que están cansados, deprimidos, angustiados, afanados, turbados. Hoy presentamos nuestras cargas delante de ti. Como lo dice tu palabra, venid delante de mí todos los que estén trabajados y cargados, porque yo los haré descansar. Y eso, Señor, es lo que queremos hacer en esta hora, correr a ti con nuestras cargas, con nuestro dolor, con nuestra tristeza, con nuestra angustia, con la incertidumbre, en el nombre de Jesús. Y clamamos, Padre, para que tú intervengas obrando milagros, sanidad, liberación, restauración, prosperidad. Todo lo puedes, porque nada es imposible para ti, Señor. Por eso confiamos en ti y todo lo rendimos a tus pies. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén. Bien. Sandra Solano dice: bendiciones. Rodrigo Álvarez dice: pido oración por Arturo Elizalde, que es papá de un amigo y está delicado de salud. Ana María Romano dice: los intercesores oran todas las noches a las 23 horas, así que le damos gracias a los intercesores por su oración intercesora, porque ellos
son los que se ponen en la brecha e interceder por el pueblo de Dios. Berta Asenjo desde el sur argentino dice bendiciones. Dios le bendiga a Berta, la pastora Berta, José, les mandamos un abrazo, que el Señor los bendiga, los queremos mucho. ¿Sí? Nadia de Tona dice amén, María Idea Amarilla, Ramírez dice amén, así que Marta, perdón, Aide Amarilla dice amén. Bueno, oramos por todo esto, mis hermanos. Bien, quiero compartir con ustedes en esta tarde una reflexión de parte del Señor. Quiero compartir con ustedes algo que el Señor puso en mi corazón y de esa manera que juntos podamos entrar a la presencia del Señor y recibir lo que Él tiene para nosotros. Le hago una pregunta: si hoy a usted le tocara partir, si hoy el Señor lo llamara a su presencia, es la pregunta que muchos se hacen, ¿no? ¿Qué diría nuestro epitafio allí en la tumba? El cartel ese que se pone normalmente en la cabecera de la tumba, dando algún tipo, una breve referencia sobre la persona ya fallecida. ¿Qué piensa usted que diría ese epitafio, ese cartel, si es que lo tuviéramos allí en la tumba? ¿Qué piensa? Bueno, la Biblia habla acerca de lo que fue, lo que hizo David de forma resumida en el libro de Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13, Lucas, el médico Lucas, hace referencia sobre la resurrección de Cristo y hace referencia de los salmos, y diciendo que los salmos están hablando de la resurrección de Cristo y que están hablando de cómo Él vencería la muerte. Pero también habla allí sobre el rey David. Dice en el versículo 36 del capítulo 13 del libro de los Hechos de los Apóstoles, dice: porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción, o sea que su cuerpo se descompuso. Está tratando aquí, le hago una breve introducción, el médico Lucas está haciendo una referencia sobre que esos salmos en realidad está hablando de la resurrección de Cristo, porque en realidad el rey David no está hablando del rey David, porque el rey David no solo que murió, sino que su cuerpo se descompuso, no resucitó. En cambio, Jesús sí resucitó y venció a la muerte y su cuerpo no vio corrupción. Pero me quiero centrar en esta breve frase que surge aquí, hablando del apóstol, hablando del rey David. Dice la Biblia: porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios. Dice la Biblia que David, la vida de David, el propósito de la vida de David fue servir a su propia generación, servir a sus padres como para el Señor, y luego murió. Podríamos entonces resumir que el propósito de la vida de David y lo que resulta de su vida fue que fue un hombre que gastó toda su vida al servicio de su generación, al servicio de sus contemporáneos. En este relato podemos ver cumplido el objetivo de Dios sobre su vida. ¿Sabe? Muchos de nosotros podemos pensar en David como tal vez el rey más importante de la historia, sin duda el rey más importante de la historia de Israel, y sin dudas el rey más importante de su generación. Llevó al reino de Israel a su mayor esplendor. Todo lo que se proponía lo lograba de la mano del Señor. Y tal vez todos nosotros podríamos pensar que el propósito o la meta de David era ser el rey más importante de la historia de Israel. Sin embargo, cuando Lucas hace un resumen de la vida de David, dice que el propósito de su vida fue servir a su generación como a Dios. Podríamos entonces decir que el único afán, la única finalidad o propósito que el rey David se había propuesto
propuesto en la vida era servir a sus contemporáneos, bendecir a su prójimo, a las personas que le rodeaban, y como consecuencia de este acto de servicio, de amor, de rendición hacia Dios y de bendecir a su prójimo, entonces vino la añadidura. Se cumple entonces aquí lo que dice la palabra de Dios cuando dice: buscad primeramente el reino del cielo y su justicia, y todas las demás cosas vendrán como añadidura. David se propuso servir a su prójimo como sirviendo a Dios, y la añadidura fue que Dios lo transformó, evidentemente de acuerdo a las evidencias que dejó la historia, en el rey más importante de la historia de Israel. ¿Sí? Si hoy, ya sea por el COVID-19 o cualquier otra circunstancia te tocara partir, ¿cuál crees que sería el epitafio de tu tumba? ¿Cuál sería ese cartel en tu tumba? ¿Sirvió a Dios sirviendo a su generación? ¿Gastó su vida sirviendo a Dios? ¿Dedicó su vida sirviendo a Dios? ¿Cuál sería ese epitafio? ¿Vivió para el Señor? ¿Murió a sí mismo el día en que nació en Cristo Jesús? Y hoy recordamos el día de su muerte física, pero el día de su muerte fue aquel momento en que Cristo llegó a él y murió a sí mismo para que Cristo viva en él. ¿Podría decir eso nuestro epitafio? Somos llamados a hacer todo lo que hacemos como para el Señor, mis hermanos. Y este es el desafío de este tiempo. David entendió que cuando Dios lo llamó y su vida fue rendida a Dios, a partir de ese momento todo lo que él hiciera tenía que glorificar al Señor. Y entonces el Señor hacía que todo lo que él emprendiera sea prosperado. Cocinar para tu familia, para nuestra familia, deberíamos hacerlo como para el Señor. Trabajar en el puesto en el que estamos. El otro día hablaba con una hermana y le decía que el Señor, cuando nosotros entendemos que nuestras vidas le pertenecen al Señor y todo lo que hacemos tiene que ser como para el Señor, entonces, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios, es todo nuestra tarea, aún la que hacemos fuera de la iglesia, termina siendo un servicio para Él, termina siendo un acto de entrega y servicio al Señor. Y el Señor es tan bueno y tan maravilloso que encima te paga un sueldo para que le sirvas, ya sea de plomero, electricista, limpieza, lo que fuera. Cuando todo lo que hacemos lo hacemos para Dios, y cuando entendemos que no lo hacemos para los hombres, que muchas veces no saben valorar ni agradecer lo que hacemos, lo hacemos todo con gozo, con alegría, porque lo hacemos como para aquel que merece lo mejor de cada uno de nosotros, ya sea extender la mano al necesitado, trabajando en el lugar donde trabajo asiduamente, o simplemente sirviendo a mi propia familia. La realidad es que solo aquellas personas que logran entender de que todo lo que hacen deben hacerlo como para el Señor, sirviendo a su generación como para el Señor, son los que van a poder vivir una vida cristiana poderosa. Algunos resumen su vida cristiana o de servicio al Señor a las 2 horas del servicio en un templo, pero en realidad eso es solamente un extra. Nuestra vida debe ser una vida abocada al servicio incondicional a nuestro Señor Jesucristo. Las personas que Dios ha utilizado en diferentes tiempos tenían un común denominador: sabían vivir bajo la mirada y la autoridad de Dios. Todo lo que hacían, lo hacían como para Dios y no como para los hombres. Este es un gran secreto, porque muchas veces si lo que hacemos en el servicio al Señor buscamos la valoración o la aprobación de nuestros hermanos, cuando esta valoración o aprobación no llegue, nos vamos a sentir desanimados y vamos a querer dejar de servir al Señor. Pero cuando lo que hacemos en nuestro servicio lo hacemos como para Dios y buscando solamente el reconocimiento, la valoración de parte de Dios, entonces tenga por seguro que vamos a tener motivo suficiente para seguir sirviendo al Señor, porque el Señor es buen pagador. El Señor recompensa todo lo que hacemos. No es hombre para olvidar
todo lo que nosotros podemos hacer en función del servicio a nuestro prójimo o a nuestra generación. Qué bueno sería entonces que al final de nuestros días se pueda decir como David, fue un hombre que sirvió a los de su generación como para el Señor. La persona que Dios utiliza es aquella que vive bajo su autoridad y sirve a su propia generación haciéndolo todo lo que haga como para el Señor, sin buscar reconocimiento ni valoración de su prójimo, sino todo como para el Señor. ¿Cuáles deben ser las características de una persona así, una persona que es llamada por Dios y que sirva al Señor? Primero, es una persona que responde al llamado de Dios con rapidez. Este es tiempo donde debemos aprender a acudir al llamado de Dios con rapidez, aún sabiendo que acudir al llamado de parte de Dios pueda implicar pagar un precio. El otro día charlaba con un hermano americano, él es norteamericano, él estuvo sirviendo al Señor en distintos países de Sudamérica y en algunos países de Asia, y él me contaba que en su tiempo, el periodo de servicio en el campo misionero, contrajo malaria y contrajo dengue. Y me contaba los sufrimientos que estas enfermedades le habían traído en ese periodo de servicio al Señor. Sin dudas, servir al Señor a veces implica pagar un precio, como hoy tal vez implique servir al Señor a nuestra generación. Sin embargo, quienes son llamados por Dios no pueden resistirse al llamado. El llamado nos dice que David escogió, dice que Dios escogió también a David y lo llamó para pastorear a su pueblo, dice el Salmo 78, versículo 70 en adelante. También la Biblia nos muestra cómo, por ejemplo, lo llamó a Abraham en Génesis capítulo 22, cómo lo llamó Moisés en Éxodo capítulo 3, en Gedeón, en Jueces capítulo 6, o también a Samuel y a otras personas más, como también nos está llamando a nosotros en este tiempo para servir a nuestra generación como sirviendo al Señor. Así que oremos al Señor para que el Señor nos bendiga y nos dé la gracia para poder bendecir y servir a nuestra generación como para el Señor. Ser llamados por Dios, ser sus hijos en este mundo carente de referentes que revelen a Cristo, representa una tremenda necesidad y responsabilidad de parte de cada uno de nosotros, mis hermanos. Debemos estar dispuestos a ser las manos del Señor. Debemos estar dispuestos a ser los pies del Señor. Tenemos que ser los ojos y los oídos, la voz profética del Señor en este tiempo, anunciando la salvación de Jesucristo. Debemos estar dispuestos, dejando de lado nuestras propias necesidades o derechos personales por atender las necesidades de otros. Aceptar el llamado de parte de Dios para nuestras vidas y cumplir el propósito por el cual Él nos creó es muchas veces perder o dejar de lado tus propios derechos o necesidades personales por las necesidades de los demás, tomando las necesidades de los otros como tuyas, como propias. Es dejar de vivir tu propia vida, abandonar tus sueños para vivir en función de los sueños y propósitos de Dios para tu vida, viendo la necesidad de tu prójimo como si fueran tus propias necesidades. Eso es vivir sirviendo a tu generación, vivir sirviendo a tu generación y morir sirviendo a tu generación. Lo fantástico de este llamado de parte de Dios a ser hijos de Él es que dura toda la vida. No hay un momento en nuestras vidas en que Dios pueda decirnos, bueno, hasta aquí fuiste mi hijo, hasta aquí serviste a tu generación como sirviéndome a mí, y ahora entonces puedes retirarte, vivir ociosamente o vivir para ti y para tus propios intereses o necesidades personales, y puedes tomarte una licencia de mirar las necesidades de tu prójimo y no atenderlas. No, Dios nunca jubila a nadie.
y hasta el último día de nuestras vidas va a arder en nuestro corazón el deseo y la pasión de servir a nuestra generación. Me acuerdo hace tiempo atrás cuando hicimos el impacto de una vida con propósito, que había una de las canciones que me impactó, que se llama Uno más para Cristo. Antes de ir a mi hogar, dice la canción, relata la canción, uno más para Cristo. Y cuando conocí el trasfondo de esa canción, me impactó mucho más. Cuenta el pastor Rick Warren, el pastor de una de las iglesias más importantes de Estados Unidos, que esta canción fue inspirada por su papá, un pastor que había dedicado su vida al servicio de su generación como el rey David. Y dice que cuando este papá ya anciano, sufriendo y a punto de morir en el hospital, en la sala, a punto de morir, dice que comenzó a susurrar. Sus labios hablaban, susurraban. Y el pastor Rick Warren dice que asomó o acercó su oído para escuchar lo que su padre susurraba, y allí, en su lecho de muerte y a punto de partir, él decía: uno más para Cristo. Quiero ganar uno más para Cristo antes de ir a mi hogar. Contaba el pastor Rick Warren que no dejó ni a una sola enfermera sin predicarle del mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Uno más para Cristo. Dios nunca jubila a sus hijos en la tarea ministerial ni en el llamado al servicio. Que se pueda decir entonces al final de nuestros días lo mismo que se dijo de David: sirvió a su generación como sirviendo al Señor. Desde el primer día en que llegamos a este mundo, Dios nos está llamando a ser sus hijos. Él nos llama a través de las bendiciones constantes que nos da día a día. Nos llama al mostrarnos su misericordia por medio de la lluvia, en medio de la sequedad, mostrándonos el sol en un día frío como el de hoy. Qué hermoso fue mientras que estábamos sirviendo las viandas y atendiendo a la gente, dándole la ropa, el solcito es hermoso que disfrutamos y veíamos ahí la bendición de Dios. O cuando uno va por un paisaje y ve la creación y glorifica al Señor y dice: ¿cómo no escuchar a un Dios de amor que nos ama y que nos expresa su amor todo el tiempo? ¿Cómo no escucharlo? Pero a veces las cosas nos van tan bien que dejamos de oír el llamado de Dios y dejamos de oír que Dios tiene un propósito para nosotros. Y es ahí cuando Dios muchas veces nos tiene que llamar por medio de circunstancias difíciles. En medio de las bendiciones nos habla en la conciencia, pero en la crisis, en la dificultad, Él nos grita en medio del dolor. Esta pandemia es como un altavoz de última generación en el cual Dios está diciendo al mundo: vengan a mí, vengan todos los que estén trabajados y cansados, porque yo los haré descansar. Este es tiempo de encuentro con Dios, es tiempo de acudir a su llamado y es tiempo de rendir nuestras vidas a sus pies. Este es tiempo en el que Dios está hablando fuerte y claro a un mundo, a una generación que estaba ensordecida por los placeres del mundo, por el bienestar, por la búsqueda constante de la vanidad de este mundo. Y Dios la está llamando diciendo: es tiempo de salvación. Es tiempo de buscar a Dios. No hay tiempo que perder. Cristo viene pronto a buscar a su iglesia. Cristo viene pronto a buscar a su pueblo. Este es un tiempo en el que Dios está golpeando las puertas del corazón de cada hombre y cada mujer para revelarle así entonces su amor y su misericordia. Los planes de Dios son planes de bien para darnos salvación y vida eterna. También un llamado por Dios es una persona que fortalece su compromiso con Dios aún en el peligro y el quebranto. ¿Sabe qué? Las pruebas, las dificultades
tienen la particularidad que revelan lo que hay en el corazón de un hombre o de una mujer de Dios. La otra vuelta escuchaba el testimonio de una iglesia en un país que no se permitía predicar el evangelio, que creció exponencialmente en medio de la crisis. Resultó ser que llegaron misioneros a predicar la palabra de Dios, pero al cabo de solo un mes, después de haber ganado algunas familias, algunas pocas familias para Cristo, llegó la persecución y los echaron de aquella ciudad. Pero lo sorprendente fue que en medio de ese dolor, ese pequeño grupo de cristianos recién convertidos al cristianismo, adoptaron con tanta fuerza y pasión el amor del Señor que no cesaron de predicar el evangelio, y al poco tiempo toda esa ciudad había sido conmovida por el mensaje del evangelio. ¿Qué quiero decirte con esto? Que lo que es genuino, aquellos que realmente se convirtieron a Cristo y rendieron sus vidas a Él en medio de la crisis, van a revelar esa verdadera entrega al Señor. Mientras tanto, aquellos que nunca le habían rendido su vida a Cristo o no lo habían hecho con sinceridad, en medio de la crisis, en la adversidad, claramente se terminarán apartando y alejando de Él. Por lo tanto, no se preocupe ni se aflija. Si usted le ha predicado a alguien de Cristo y se ha acercado en este tiempo a los pies del Señor, y todavía esa persona no puede congregarse, o había comenzado a congregarse y ahora ha dejado de hacerlo por causa de este aislamiento social, no se preocupe, porque si esa persona realmente le entregó su vida a Cristo, ese fruto va a permanecer y el diablo no podrá quitar esa bendición. Amén. Por eso un llamado por Dios en medio de la tribulación se fortalece y se aferra fuertemente al Señor. David amaba al Señor y le cantaba con su arpa, y Dios le fortalecía para enfrentar a los osos y los leones. Pero comenzó día a día a hacer su voluntad y Dios estaba con él donde quiera que iba, resultaba vencedor. Pero Dios lo formó más todavía en medio del quebranto. Un corazón íntegro se forma a través de la prueba y la aflicción. Un corazón rendido al Señor se manifiesta en medio de la dificultad. El condimento infalible para que Dios afirme a los hombres son las dificultades. ¿Por qué lo hace? Porque descubrió que de nada les sirve tener hombres soberbios con un corazón orgulloso, porque al final ellos terminan apartándose del Señor. Y muchas veces las pruebas y las dificultades realmente revelan nuestra verdadera pasión por el Señor. Dice el libro de Santiago capítulo 4 versículo 6. Pero Él da gloria o mayor gracia, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Cuántos dicen amén? Los soberbios y orgullosos siempre suelen prescindir de Dios en medio de la prueba. Saúl es un claro ejemplo de lo que estoy diciendo. El rey que era el antecesor de David. Dice la Biblia que en medio de la prueba, de la dificultad, decidió hacer lo que Dios le pidió que hiciera sin la aprobación de Dios. O sea, consultó a los adivinos, hizo sacrificios, cosas que no tenía que hacer y solamente le correspondía al Señor o a los profetas que Dios había escogido para ese tiempo, a los sacerdotes que Dios había escogido para ese tiempo. Tenía tal orgullo y tal soberbia que pensó que podía hacer las cosas de Dios a su manera y que aún así Dios lo bendijera. Pero sabemos que esto le costó el mismo trono y perdió el trono, y el que lo reemplazó fue David. Mi hermano, el soberbio, el orgulloso en la dificultad prescinde de Dios. Puede seguir adelante, no necesita orar, no necesita leer la Biblia, no necesita buscar del Señor. Cree que él solo, con su capacidad y sabiduría, puede salir adelante de la dificultad y termina muchas veces embarrándola.
Mientras que los humildes, los que de corazón rendido buscan al Señor, en medio de la prueba, en medio de la dificultad, en medio de la debilidad de la prueba, en vez de alejarse o de independizarse de Dios, le buscan con más afán, le buscan con más ahínco, y allí el Señor revela su gracia y su amor. No conocemos nuestro corazón, mis hermanos, hasta que llegue la prueba, y allí se revelará lo mejor o lo peor de cada uno de nosotros. En este tiempo de pandemia, de aislamiento social, ¿qué está revelando tu corazón? ¿Lo mejor o lo peor de ti mismo? ¿Estás sirviendo a tu generación como lo hiciera el rey David? ¿Estás dando tu vida en amor y en servicio a tu prójimo? David fue quebrantado, sufrió por el celo y la envidia de Saúl. Le tiraba lanzas cuando estaba en el servicio. Fue engañado. ¿Se acuerda? Le prometió que se iba a casar con su hija, y lejos de darle a su hija Merab, le negó a su hija. Luego lo rebajó en su grado militar. Procuró matarlo, lo persiguieron, anduvo en la cueva, en el desierto, se tuvo que hacer pasar por loco en un momento para ser aceptado por extranjeros y enemigos y que no lo mataran. Sin embargo, en el medio del quebranto, perdón, se cortó un poquito ahí la transmisión, mis hermanos. Dice la Biblia que lejos de sacar en David enojo, ira, contienda, en vez de sacar en él lo peor, dice la Biblia que de él se reveló lo mejor: la integridad, la consagración, el amor a Dios y el amor a su prójimo. El quebrantamiento nos lleva a un nuevo nivel de madurez, a un nuevo nivel de fe. La luz de Cristo resplandecerá como nunca en cada uno de sus llamados. Mi hermano, si hay personas que en el medio del quebranto, de la dificultad, del quebrantamiento se apartan o se alejan del Señor, es probable que esas personas nunca habían rendido su vida verdaderamente al Señor. Mientras que un llamado, alguien que realmente ha tenido un encuentro con Cristo y ha rendido su vida incondicionalmente a Él, la dificultad, la adversidad, lo único que logrará es afirmarlo más fuertemente en su fe y en sus convicciones, y hacerlo crecer aún mucho más en el camino del Señor. Es tiempo de asumir la responsabilidad del llamado que hemos asumido. Tenemos que ser hijos de Dios. El mundo aguarda la manifestación de los hijos de Dios en este tiempo. El mundo está gimiendo y clamando, aguardando la manifestación de los hijos de Dios. Es tiempo de asumir el precio, de pagar el precio. Es tiempo de estar dispuestos al llamado del Señor. Mi hermano, que al final de nuestros días se pueda decir, como se decía del salmista David: vivió sirviendo a su generación, como sirviendo al Señor, y luego murió. Que ese sea el resumen de mi vida. Lo anhelo de todo corazón. Que algún día, cuando el Señor me toque responder al llamado y acuda a su presencia para partir de este mundo, se pueda decir: vivió su vida como sirviendo a su generación. Vivió su vida sirviendo a su generación como sirviendo a Dios. Que eso puedan decirlo mis hijos, que eso pueda decirlo mi esposa, que eso pueda decirlo a tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus nietos, que al partir de este mundo puedan decir: gastó su vida literalmente, completamente sirviendo a su generación como sirviendo al Señor. Mi hermano, mi hermana, es tiempo de revelar a Cristo. Es tiempo de mostrar al Señor. El mundo está guardando la manifestación de los hijos de Dios. Debemos ser luz en medio de las tinieblas. Debemos ser luz en medio de la oscuridad. La noche se apoderó del mundo,
pero nosotros estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Estamos sentados junto a Dios en lugares celestiales y ha llegado el tiempo. Este es el momento para alumbrar y reflejar la gloria de Cristo. ¿Vio cuando usted está en una función y de repente suenan los redoblandos y uno sabe que va a aparecer en la escena el actor principal y algo grande se viene? Así está el mundo, esperando que el pueblo de Dios, los hijos de Dios, se manifiesten y revelen el amor de Dios a este mundo necesitado de nuestro Señor Jesús. Mi hermano, mi amigo, aquel que está del otro lado compartiendo esta reflexión, compartiendo este video, compartiendo este mensaje, te animo, te aliento de parte del Señor a que seas fiel a tu llamado, que seas fiel al plan de Dios para tu vida. Recuerda que eres un hijo de Dios, que eres una hija de Dios, llamados para alumbrar, para ser sal de este mundo y para mostrarle al mundo entero a través de tu servicio a tu prójimo de que realmente tu vida le pertenece al Señor. Te amo, te bendigo como siempre te lo digo, y te bendigo y le ruego al Señor que bendiga tu casa, que bendiga tu familia, que bendiga tu economía, que bendiga tu salud, que te siga guardando como lo ha guardado hasta aquí, lo va a seguir guardando. Él es fiel en sus promesas. Dice la Biblia que no hay justo desamparado ni hijo de justo que mendigue pan. Dios te va a prosperar. Este será el tiempo en el que vas a prestar y no vas a pedir prestado. Este será el tiempo en el que Dios te va a bendecir para ser de bendición. Te bendeciré y serás bendición, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Créalo, este es tiempo en el que Dios nos va a llevar a hacer luz en medio de la oscuridad. Amén. Te bendigo con el amor del Señor. Te mando un abrazo enorme y recuerda, este viernes volvemos a encontrarnos para seguir juntos en la presencia de nuestro Señor Jesús. Tenía una vigilia preciosa. El pastor Vilche, la pastora Ana Calcaño, pastor Pablo Erazategui, Walter Rufino, la pastora Natalia, el pastor Rafael y quien te habla, el pastor Federico, quien te habla. Vamos a estar unidos los pastores del ministerio juntos celebrando esta vigilia, este tiempo especial. Así que prepárate porque va a ser glorioso lo que vamos a vivir juntos en la presencia del Señor. Será nuevamente una vigilia extraordinaria. Restaurará el Señor nuestros hogares, restaurará el Señor nuestras familias, restaurará el hogar y la familia de muchas de las personas que van a estar con nosotros. La última vigilia tuvimos una participación de 5.000 personas o 5.000 familias. Creemos que en esta oportunidad vamos a tener eso y muchas más personas conectadas compartiendo con nosotros la vigilia. Miren, se están brindando muchas cosas en el internet, en las redes de muchas iglesias, pero no hay muchas vigilias. Y yo creo que este es el tiempo donde tenemos que estar vigilantes en oración. Y el diablo le ha puesto la mira a la familia. El diablo está queriendo destruir las familias, por eso dijimos, vamos a tener una vigilia donde vamos a estar orando y clamando por nuestros hogares. Así que lo animo a que se sume, a que participe y que pueda sumarse a esta vigilia preciosa que vamos a estar viviendo este viernes. Recuerde también que el sábado, como siempre, estamos entregando las viandas solidarias a las 10 de la mañana tenemos el ropero y a las 12 del mediodía tenemos las viandas solidarias. Y el domingo, como siempre, nos volveremos, como en este tiempo, no como siempre, nos volveremos a encontrar por este medio para juntos adorar y glorificar a nuestro Señor Jesús. Los amo, los bendigo, les mando un abrazo enorme, los extraño un montón y espero pronto volver a verles. Amén. Espero pronto volver a verles. Que Dios los bendiga, los amo, los bendigo en el nombre del Señor. Se corta a veces, les digo, las internas aquí, la transmisión, es que a veces recibo llamadas o videollamadas de algunos hermanos que se ve que no estaban atentos al mensaje y entonces la llamada o entra la videollamada, se corta la transmisión. Tengo que solucionarlo
soy nuevo en esto de transmitir por las redes, así que lo tengo que solucionar. Sepan disculpar esos inconvenientes, pero creo que el mensaje alcanzó el corazón de cada uno de nosotros. Es tiempo de ser fieles al propósito y al llamado de Dios a nuestras vidas. Que Dios los bendiga, mis hermanos, queridos amigos. El Señor los bendiga. Los amo, los extraño. Pronto espero que pase esta prueba, esta dificultad y podamos volver a vernos. Están diciendo por ahí que ya están en Jujuy, permitieron que los templos se abrieran para entrar las personas a orar, a rezar, como dicen ellos, o a confesarse. Bueno, esperemos que esto también pronto acontezca aquí en Buenos Aires y podamos venir a la casa del Señor a orar, a buscar su presencia. Y si es así, vamos a tener la iglesia abierta a la mañana y a la tarde para los que quieran venir a tener un tiempo de oración a la casa del Señor, lo puedan hacer. Que el Señor los bendiga, los amo, les mando un abrazo enorme y estamos para servirle. Recuerde que puede contar con nosotros. Que Dios los bendiga.